Esto no es como se suponía que debía ser. Patrick Floyd Garrett, te lo digo, me fui por el agujero del conejo. Oh, este es Jumping Jack Flash. Y ese es Bosco. Bosco P. Coltrane. Tenemos una manada de vacas que vino a ver cómo estamos. Esto no era lo que se suponía. Todo lo que quería hacer era pasar justo por debajo de mi mula. Todo lo que quería hacer era tener un destino y llevar a Bonnie hasta allí. Verás, estaba en YouTube y hay un canal llamado Sidetrack Adventure y él hace estos videos. No monta una mula ni nada, pero va a lugares y, ya sabes, cuenta una historia interesante sobre el lugar al que va. Y él. Tenía un video que apareció en mi pantalla. De un lugar donde mataron a Pat Garrett. El sheriff Pat Garrett. La mayoría no lo sabe. Si desconoces al sheriff Pat Garrett, fue sheriff en el condado de Lincoln, donde mató a Billy the Kid. Sheriff Pat Garrett. ¿Cómo? ¿Pat Garrett y Billy the Kid? Creo que fue de una manera cobarde. Estaba escondido en una habitación en las sombras, y Billy the Kid entró y él le disparó, de todas formas. Entonces me enteré viendo el video de ese tipo, que ese lugar está realmente cerca de mi casa. No está tan lejos, pero está en la ciudad. Jack. Es Jack. Sal. Está en un terreno público, tierra arrendada por el Estado, pero está entre la ciudad de Las Cruces y un pequeño desarrollo habitacional allá arriba. De todos modos, pensé que sería bastante genial. Un buen lugar para montar a Bonnie. Ya sabes, podría haber un poco más de distracciones que aquí en medio de la nada. Y eso es, necesito acostumbrarla a algunas distracciones. Y mi nieto vive muy cerca de ahí. Así que le dije a mi nieto, ¿por qué no vienes y puedes volar el dron y filmarme un poco? Así que eso fue lo que hicimos. Y pensé que había investigado antes de ir. Encontré lo que creí era el inicio del sendero. Hacia donde lo mataron. El sheriff Pat Garrett y un tal Adamson iban en un carruaje junto a un tal Wayne Brazel. Siempre confundo con Brasil, pero es Brazel. Él estaba montando y se suponía que se reunirían en Las Cruces. Y se encontró con ellos. Brazel había arrendado un rancho de Pat Garrett. Y por lo que puedo entender, lo que todos dicen, es que este Wayne Brazel, en lugar de poner ganado en el rancho, puso cabras allí. Puso como 1,200 cabras. Y el acuerdo de arrendamiento era que este Brazel iba a pagarle a Pat Garrett como 4 o 5 terneros al año y un potro de una de sus yeguas. Ese era el pago del arrendamiento, pero no hizo eso. Trajo un montón de cabras. Trajo 1,200 cabezas, o eso pensaba, y luego contó mal, y había 1,600 cabezas. Pat Garrett estaba tratando de romper el contrato, así que hicieron un trato con este tipo. Se pone muy confuso. Ese es uno de los problemas. Hizo un trato con este tipo, Jim Miller, cuyo nombre es Deacon Jim Miller, y era un asesino. Quiero decir, era un asesino a sueldo. Continúa. Era un asesino a sueldo. Esta comida es tan mala como uno de estos perros que sigue tratando de subirse a mi regazo. Este Jim Miller se suponía que iba a comprar las cabras y... no sé, se vuelve muy confuso. En fin, así que pensé en montar hasta donde mataron a Pat Garrett. Tienen un pequeño monumento ahí con una placa y todo. Buen lugar para sacar a Bonnie. No lo hagas. ¿Es necesario? Encontré el camino lleno de baches. No sé si este es el camino correcto. Podría haber ido a cualquier parte, pero tomé más o menos la misma ruta.
que ellos tomaron hasta el sitio y monté a Bonnie. Así que Pat Garrett vivía en Las Cruces. Tenía esos 2 ranchos y estaba teniendo dificultades financieras. La historia dice que estaban discutiendo. Porque tenía un trato ¿para qué? Para deshacerse de esos 1,200 chivos. Pero ese Wayne, Brazel, había contado mal. Así que había 1,600 chivos. Y él no iba a salir del rancho o algo así. De todos modos, se detuvieron justo en ese lugar. Y Pat Garrett tenía una escopeta, una especie de escopeta plegable. Voy a poner una foto de eso aquí, como dice la historia. Brazel. O el sheriff Pat Garrett dijo: te sacaré de esa de una forma u otra. Al saltar del carruaje, agarró la escopeta que guardaba en una funda junto al asiento para tal fin. Brazel, con una pistola escondida, la extrajo y disparó a Garrett. Garrett entró. El agujero atravesó su cabeza y salió sobre su ojo derecho, disparándole en la parte trasera. Adamson orinaba y miraba en otra dirección. Escuchó el disparo y se volteó para ver lo sucedido. Brazel volvió a dispararle a Garrett, esta vez en el pecho. Muerto. De inmediato. Brazel fue al pueblo y se entregó. Adamson fue con él. Contaron la misma historia. Entonces, el forense o los investigadores salieron y renunciaron. El forense y los investigadores salieron, revisaron el cuerpo y demás. Supuestamente, hay unos Isaacs. Conozco a algunos que aún viven en la zona. Hace tiempo tenían un rancho cerca. Habían escuchado los disparos y cabalgaron hasta allá y dieron la vuelta en la esquina y todo eso. Y vieron, se encontraron. Y luego se quedaron ahí. Y luego supongo que en la esquina, los investigadores. No sé. No soy muy bueno contando esta historia. Apenas comencé con esto. Y terminaron regresando al lugar más tarde y cortaron una roca y la pusieron ahí. Así es como saben que estaba ahí. Ahora hay un pequeño monumento ahí, como verás en este video. Pero hay mucho más en la historia. Mucho más. De alguna manera este diácono, Jones o no, Diácono Miller. Le llamaban diácono porque iba a la iglesia siempre, pero era un asesino, a sueldo. Había matado a mucha gente. Le pagaban por ser un cadete al que llamaban asesino a sueldo. Supongo que estaba involucrado en eso. Creo que él era el tipo que se suponía debía comprar las cabras. Adamson estaba involucrado porque creo que era el que trataba con todos. Y solo era un vaquero. Y dicen que Wayne Brazel, el tipo que había arrendado el rancho de Garrett, que era algo ingenuo, que no era precisamente el más listo del grupo. ¿Sabes a lo que me refiero? Y habían traído. Y esto llevó a otra cosa. Habían traído a Garrett a Las Cruces. Él estaba en quiebra. No era bueno con el dinero. Creo que solía apostar y realizar otras actividades, pero no era muy hábil con el dinero. Además, parecía ser un matón, ¿sabes? Como uno de esos sheriffs, ¿me explico? Parecía tener un aire de autoridad y rudeza. Ya sabes. Usa su autoridad en su beneficio. Entonces, de todos modos, trajeron al sheriff Garrett para investigar la desaparición de Albert J. Fountain. Eso lleva a otro agujero de conejo en el que me metí. Entonces, todo este tiempo, mientras intentaba, solo, todo lo que pensé fue, haré un video sobre llevar a Bonnie a este monumento donde mataron al sheriff Pat Garrett y contar un poco la historia. Llevó a otras cosas. Por eso estoy aquí ahora. Otra sesión de entrenamiento para Bonnie. Probablemente verás este video más adelante, pero tuve que explicar esto porque hay mucho más sucediendo. Pero bueno, Albert Fountain. Jay Fountain. Él y su hijo. Creo que tenía un hijo de 8 años. Y estaban investigando. Y iban a procesar. Ladrones de ganado. Y estaban regresando de hecho, justo por allá. Estaban regresando de Almagordo o Capitán Lincoln o lo que sea,
regresando por aquí. Pasaron la noche en un par de lugares. Luego vinieron y desaparecieron por completo. No, ellos. Encontraron un lugar llamado, Chalk Hill, donde su carreta. Bueno, o su parte trasera, como lo llaman. Su carreta, o como lo llamen. Su carruaje tirado por caballos. Estaba allí, junto a un charco de sangre. Determinaron que estaba muerto, pero no hallaron rastro de su hijo de 8 años. Habían visto a los tipos que perseguía, Oliver Lee y James Gilliland, lo cual resulta gracioso. Lancé la cuerda con los descendientes de James Gilliland. De hecho, el tipo se llama James Gilliland. Todos eran rancheros en esa área. Así que, piénsalo. Luego trajeron a Pat Garrett, quien compró ranchos por allí. Tenía otros ranchos, en esa misma área. Trajeron a Garrett para investigar. Oliver Lee y James Gilliland fueron declarados no culpables. Hay teorías de conspiración. Ve con el asesinato del sheriff Pat Gilliland. Algunos dicen que el asesino fue pagado para ir y atacar a Pat Garrett. Pero tengo mis dudas al respecto, ya que hay registros de que estaba en otro lugar en ese momento. Conozco bien a este tipo de individuos. Sé cómo se comportan en realidad. He estado con todos ellos. La gente es tribal. Creo que los rancheros de aquí hicieron que Garrett fuera allá, y probablemente no les agradaba mucho. Compró esos ranchos, y luego, probablemente convencieron a Brasil, de traer muchas cabras, y luego idearon este plan donde podían atraparlo y convencer a ese Brazel de matarlo. Creo que Brazel fue incitado a matarlo. Es un poco ingenuo. Más allá de eso, más tarde. Ese Brazel se casó con una mujer de ahí. Y está Cox, W. Cox. Él también estuvo involucrado de alguna manera. De alguna manera, Brazel se casó con una mujer. Ella quedó embarazada y tuvo un hijo. Sin embargo, él se marchó, abandonándolos y desapareciendo sin dejar rastro alguno. Nunca más se supo de él. Algunas personas, ya sabes, como una tradición oral o algo así, dijeron que se fue a Sudamérica o algo por el estilo, pero de todos modos era un poco simple. Nunca volvió a hablar, a decir nada sobre matar a Pat Garrett, y desapareció de la faz de la tierra. ¿Oliver o Albert Fountain? Desapareció. Su hijo desapareció. Pat Garrett murió. Creo que hay mucho más en esta historia de lo que la gente sabe. Caray, ¿qué fue eso? Maldito papá. ¿Qué fue eso? Jack. Voy a poner enlaces en la descripción a unos tipos que cuentan la historia mucho mejor que yo. Me parece interesante porque yo como que estoy recorriendo todo este país donde todo esto ocurrió. También hubo un Albert Fall que estuvo involucrado en esto, y era como enemigo mortal de Albert Fountain. Eran como rivales políticos. Y este Fall, Albert Fall, es el que defendió a Wayne Brazel. También es el que defendió a Oliver Lee y James Gilliland, que estaban arrestados por la desaparición de Albert J. Fountain y su hijo. Y luego, a través de todo esto, está W. Cox, quien vendió los ranchos a Pat Garrett. Pero ellos dicen que él no estuvo involucrado. Él se mantuvo neutral en todo. Pero solo puedo imaginar si ustedes fueran ladrones de ganado, o estuvieran haciendo algo. Ah, y Adamson. Esto es otra cosa. Ese tipo Adamson, que estaba allí y fue testigo del tiroteo, no vio el disparo en la parte trasera de la cabeza, pero vio el segundo disparo. Estaba orinando. También había rumores de que Pat Garrett parecía que la escopeta fue colocada junto a él cuando estaba tirado en el suelo muerto, y que sus pantalones estaban desabrochados. Así que él y Adamson estaban orinando. Y Brazel disparó Garrett en la parte de atrás de la cabeza.
Garrett era un tipo malo muy conocido, ya sabes, un tipo rudo. Medía como 6 pies 5. Dicen que golpeaba a la gente mucho. También le dieron una paliza muchas veces. Son solo cosas que leí. Te digo, me metí de lleno en el tema. De todos modos, Bonnie y yo tuvimos un buen paseo. Fuimos a ver el lugar del asesinato de Pat Garrett. Regresamos. Tuvimos algunos problemas, pero fuera de eso, no estuvo mal. Nada malo. Oh, Adamson. Olvidé a Adamson. Mira, esto no es algo ensayado. Esto es solo yo hablando. Adamson fue arrestado más tarde y condenado por contrabandear chinos a los Estados Unidos. Todos estos tipos. Había tanto ocurriendo en esta área en ese periodo de tiempo. Y esto fue entre... ¿Cómo? Lo pondré aquí mismo. 18 algo en 1908 o 19. El sheriff Pat Garrett fue asesinado el 29 de febrero de 1908. Y eso ni siquiera incluye todo lo que pasó con él. La guerra del condado de Lincoln y Billy el niño. Y todo lo que sucedió en ese lugar. ¿Qué onda? Jumping Jack Flat. Entonces, hay un tipo que dio una charla de la Sociedad Histórica de Doniana, y pondré un enlace a su video. Es como un podcast. Pondré un enlace a su video en la descripción. Y luego está otro que se va por las ramas, un verdadero teórico de la conspiración. Pondré un enlace a su podcast, es de YouTube. Pondré un enlace en la descripción también. Si quieres adentrarte como yo, adéntrate. Quizás tengamos un show en vivo y podamos discutirlo. Si te interesa. Me pareció bastante genial. Bien, entonces ahí están los cables de Helan. Solo sacaré mis mapas de Onyx en mi teléfono. Y sabré si necesito ir a la izquierda o a la derecha. No sé. Creo que tomé el camino de ida y vuelta, pero bajé al arroyo. Zigzagué adentro y fuera de aquí, así que no se puede saber. Ya sabes, desde hace tanto tiempo. ¿Cómo? Todos ganamos. Estoy seguro de que incluso con el tiempo ha cambiado de dirección. Muchas veces. Dice que está más abajo por ahí. Ya está haciendo calor. Vamos a ver si esta cosita está bien. Vamos allá. Es un cable de alta tensión allá abajo, pero distinto. ¡Ah! Ahí está, justo allá abajo, junto al poste de teléfono. Patrick Floyd Garrett, Alameda Arroyo aquí. El célebre alguacil de Nuevo México. Patrick Floyd Garrett murió el 29 de febrero de 1908, viajando a Las Cruces desde su hogar al este del Paso de San Agustín. Conocido por matar a Billy the Kid, Garrett fue sheriff de Doña Ana y Lincoln. William E. Emmett Isaacs marcaron este lugar. 1908. William y Emmett Isaacs marcaron este sitio en 1908 con una piedra tallada con una cruz. El cemento se añadió el 6 de noviembre de 1965 por Hudson, Morrell y John Griggs. No veo ninguna roca con una. Bueno, está justo ahí, apuesto. Justo ahí. Justo ahí, tal vez.
Algo interesante. Eso está genial. Supongo que él venía por este arroyo. Tal vez ahí estaba el camino del buggy, o el buggy o el camino. Apuesto a que serpenteaba entre estas colinas, pero puedes ver hasta dónde llegaron. Su rancho estaba al otro lado de esas montañas. Esas, las azul oscuro allá en el fondo. Ahí estaba su rancho. Y viajaban en una carreta. Apuesto a que era miserable. Viajar por este país en una carreta. Creo que hay mucho más en la historia de lo que dicen. Un estilo de montar un poco diferente para mí. Pero estuvo bien. Fue divertido. Me alegra haberlo visto. Después de ver ese video, supe que tenía que ir a verlo. No quería solo ir en buggy. Prefería montar mi mula hasta allá. Así que estuvo bien para Bonnie. Pudo ver un paisaje diferente. Y, de todos modos, es un buen día. El viento empieza a soplar. Salimos a tiempo.